Político que queremos profundizar y que vamos a conversar a partir de ahora con nuestra invitada de esta noche, la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches. Quiero partir aclarando inmediatamente una duda que surgió durante esta jornada después de la aprobación del proyecto de paridad ayer, que usted obviamente impulsó también, y que tiene que ver con qué es lo que ocurre en caso de una convención constituyente que sea mixta, porque sabemos que la que va a ser, si es que esto avanza, evidentemente, ¿no?, en el plebiscito del 26 de abril, si es elegida 100%, bueno, se ocupa esta fórmula, pero en el caso de la convención mixta, donde hay 50% de elegidos y 50% de parlamentarios, ¿cómo va a funcionar? Sucede lo mismo, lo hace proporcional, es la mitad. Eso significa probablemente que prácticamente todas las parlamentarias que hoy día estamos en ejercicio vamos a tener que ir a la constituyente para garantizar paridad y proporcional también respecto a la mitad que se va a escoger en cada uno de los distritos. O sea, ¿se garantiza también en eso que va a haber paridad? Por supuesto que va a haber paridad. ¿Y hay números suficientes de parlamentarias para eso? Por eso te digo, Andrea, ayer lo comentábamos, sí. Además porque en esto hicimos causa común la mayoría de las mujeres y nos tocaría prácticamente a todas, yo creo, el tener que incorporarnos a la convención mixta. Ahora, eso no significa dejar de ser parlamentaria, es parte de lo que se conversó. Ahí, por supuesto, liberar ciertas horas del trabajo parlamentario, pero además yo digo, las mujeres estamos acostumbradas a hacer más de una cosa a la vez, así que si fuera ese el caso, no te preocupes que vamos a tener la capacidad de estar en los dos frentes y quizás una de esas va a ser mucho más fácil llegar a los acuerdos. Las mujeres yo creo que hemos demostrado que aportamos a la política también esa capacidad. Y ahí reafirmar además que todas las mujeres, esto se trata de incorporar incluso a las que ayer no votaron a favor. Esto es la diversidad de las mujeres que hoy día van a estar presentes. Pero las que no votaron a favor, ¿usted cree que es porque no tienen convencimiento respecto al concepto, a lo que hay de fondo de la paridad, o porque no estaban de acuerdo con la fórmula, el mecanismo, que era también una posición frente al tema? Mira, yo en esto entiendo a la UDI. A la UDI le cuesta soltar las amarras de las formas tradicionales, de formas que ya no tienen nada que ver con lo que necesita la política hoy día. Pero nos pasó lo mismo con la ley de cuotas. Llevo varios años en el Parlamento y vivimos el proceso. Muchas de las colegas decían inicialmente, no, esto es casi peyorativo para las mujeres, pero después se fueron dando cuenta que vivían la misma realidad en sus partidos, las mismas barreras, las mismas dificultades. Y si a muchas de ellas tú les preguntas hoy día qué piensan de la ley de cuotas, las defienden. Entonces son cambios y yo entiendo que a sectores más conservadores les cuesta más, pero me alegro mucho y ahí yo valoro y vuelvo a reafirmar la osadía, la importancia de atreverse de colegas que hoy día son parte del oficialismo, Marcela Sabat, ¿no es cierto?, la Jimena Osandón, también colegas hombres de Renovación Nacional que se atrevieron a cruzar la línea a decir esto tiene que ver con responder a la ciudadanía. Con un costo político también. Pero finalmente ellos tienen una ganancia, yo no tengo duda de eso. Lo que le pide la gente hoy día a la política es conectarse con la realidad y nadie entiende que las mujeres no estemos representadas en una proporción similar a lo que somos en la población. En esa misma línea, otra de las preguntas que se abre o de las inquietudes que surgió después de la aprobación de este proyecto, que es, reiteramos, solamente para lo que tiene que ver con ese órgano constitucional, es porque si es que no se define esto en este caso, se va a hacer en otras elecciones. ¿Usted cree que es necesario que a partir de ahora, con este cambio, se tenga que aplicar el mismo principio de paridad para las elecciones a futuro y usando la misma fórmula quizás? Esto es un paso más allá de la ley de cuotas. Es bueno recordar que con la ley de cuotas nosotros llevamos el 40% al menos de candidatas mujeres y sin embargo la elegibilidad fue de un 23%. O sea, la proporción que tenemos hoy día. Avanzamos sustantivamente, acuérdate que antes era un 15%. Fue un salto importante, pero todavía insuficiente. Entonces, yo creo que es muy importante ver el resultado de esto, porque seamos francos también, no hay ningún sistema que sea perfecto. Nosotros buscamos el que nos parecía que era mejor para corregir y equilibrar lo que se llama de salida y que también tiene sus cuestionamientos. Sí. Extrañamente en el caso de la elección de mujeres, y no ha tenido cuestionamientos antes, cuando una mujer ha tenido que dejar un espacio para un hombre. Pero yo creo que la elección, los aprendizajes que tengamos de aplicar esta fórmula nos van a servir sin duda para perfeccionar lo que hoy día tenemos para elección de parlamentaria y también está en tramitación un proyecto que establece la ley de cuotas en el caso de las municipales, para la concejala, para consejeras regionales también. En los cargos uninominales es más complejo, hablamos de los alcaldes, gobernadores regionales, claro. Pero yo siento que aquí la paridad llegó como principio para quedarse y algo muy importante lo que pasó ayer en el Parlamento es que demostramos que esto no es solo discurso.
Porque es muy fácil, Andrea, decir estamos por la incorporación de las mujeres, pero el minuto en que te toca pagar el costo, que te toca comprometerte con una fórmula, el minuto que finalmente un hombre tiene que salir de su silla para dejársela a una mujer, es ahí cuando se ponen a prueba las cosas. ¿Y cree entonces que no ha habido convicción o total transparencia sobre las posiciones que hay sobre este tema? Porque usted dice una cosa es el discurso y otra es la acción. Cuando ve que hay quienes se opusieron, por ejemplo, en la votación el día de ayer, o se abstuvieron en la votación, ¿cree que no tiene convencimiento realmente de la idea de la paridad? Yo creo que hay de eso. O sea, no basta, yo los escucho a varios y lo digo con cariño, y qué bueno que en la idea de legislar estuvimos unánimemente. Pero probablemente en muchos no estaba la convicción suficiente como para aprobar un mecanismo y sacar esto adelante además en plazos acotados. Yo creo que es una señal muy relevante en la conmemoración del 8 de marzo, es decir, aquí de verdad nos hacemos cargo de discriminaciones históricas, ¿no es cierto?, de barreras que existen. Ahora, yo me quiero quedar con lo positivo de los que estuvieron dispuestos a atreverse, los y las. Vamos a lo que tiene que ver con la agenda legislativa. Comenzó el año legislativo. El gobierno ha dicho que va a poner énfasis en la agenda de seguridad y en la agenda social. ¿Cuál es la voluntad de parte de la oposición, en particular de su partido, de avanzar con la velocidad que el gobierno quiere que se avance en algunas reformas? Mira, absoluta disposición. Absoluta disposición, entendemos la relevancia de sacar adelante proyectos que tienen que ver con pensiones, que tienen que ver con salud. Es más, me encantaría que el gobierno pusiera mayor celeridad. Yo recordar la ley del cáncer, tuvimos 6 meses detenida la ley del cáncer. Y finalmente lo sacamos adelante sin la presencia del ministro Mañalich en la sala. Hoy día está en la Cámara de Diputados y ojalá eso se tramite con celeridad. Así como partimos el día de ayer el proyecto de pensiones y todavía no se había ingresado la urgencia. O sea, todavía no teníamos la obligación de ponerlo en tabla. El problema aquí es si el gobierno va a estar dispuesto en aquellos temas donde se necesita su patrocinio o aportar recursos, si va a estar dispuesto a asumir las propuestas que hagamos desde la oposición para generar acuerdos. Aclaremos el punto de la reforma previsional porque el gobierno, la intención original que tenía era poner discusión inmediata. Usted y otros senadores de la Comisión del Trabajo dijeron no nos parece que en 5 días, en 6 días vayamos a sacar un proyecto tan importante como es el de la reforma previsional. Bueno, finalmente cede la ministra del Trabajo y se establece urgencia simple, que son 30 días. Pero la pregunta es, y que se puede hacer muchas personas, bueno, si usted tiene intención de apurar una reforma al sistema de pensiones, que es una de las prioridades, sabemos, para los chilenos y chilenas, entonces, ¿por qué no tratar de sacar esto lo antes posible? Porque lo que nos había dicho el gobierno inicialmente es en 6 días la aprueban. O sea, si fuera un aumento de las pensiones, como lo hicimos a fines del año pasado, ningún problema. Lo podemos sacar adelante en 6 días. Pero aquí estamos hablando de toda la regulación de la industria de las AFP. La discusión respecto de qué pasa con las utilidades de las AFP, por ejemplo. Hoy día hay solamente una norma que establece la voluntariedad. Si es que la AFP quiere, puede repartir utilidades con sus afiliados. Yo le pregunto hoy día a alguien que tiene sus recursos, que tiene sus ahorros, tiene sus cotizaciones en el sistema AFP, ¿le parece que es suficiente eso? Te garantizo que todos van a decir que no. O sea, ahí hay una discusión que tenemos que dar que es compleja. Pero no hay claridad normas de transparencia sobre esos puntos. Claro, porque conversábamos, perdón, senadora, a principios de semana acá mismo en Mega Noticias Plus Prime con el ministro Felipe Ward y decía, yo entendería eso para un proyecto que está recién entrando, pero llevamos 1 año y medio discutiendo este proyecto. Ya debiera haber claridad, o esperaría que ya hubiese claridad respecto a cómo vamos a avanzar. Pero 1 año y medio discutiéndose en la Cámara de Diputados. Nosotros en el Senado recién el día de ayer iniciamos la tramitación. Entonces uno dice, perfecto, aquí tenemos la disposición de hacer cuantas sesiones sean necesarias, no hay ni un problema. Ya partimos, tenemos programada para el lunes, ya hacemos 3 en la semana, pero es un proyecto complejo y requiere el tiempo suficiente. Entonces, en esto conciliemos, hacer bien nuestro trabajo, hacer una buena legislación y por otro lado también tiempos que son necesarios, porque yo entiendo que a un pensionado que tiene una pensión muy baja hoy día, claro que es urgente el aumento, pero también nos van a cobrar la palabra si es que no lo hacemos bien. Entonces, lo que yo le pido al gobierno acá, que la meta no sea en función de si es antes o después del plebiscito. La meta sea en función de sacar adelante una reforma, que sea una buena reforma del sistema de pensiones y además que ojalá genere un acuerdo mayoritario. ¿Y hay todavía diferencias muy grandes, muy sustantivas entre lo que quiere el gobierno y lo que ustedes están dispuestos a aprobar? Todavía no conocemos ni siquiera las indicaciones que se comprometieron en la Cámara de Diputados.
Acuérdate que ahí se crea el ente público que va a administrar este 6% adicional. Y parte del compromiso que se hizo en la Cámara es que esto iba a tener efectivamente la musculatura suficiente para cumplir su tarea y no ser solamente un consejo con el nombre, porque eso es lo que tenemos en el proyecto hoy día. Ese texto todavía no está presentado. Entonces, ¿cómo vamos a aprobarlo si ni siquiera conocemos el texto concreto con los cambios que se hicieron? Entonces, eso, a mí me gustaría que se hiciera un esfuerzo adicional respecto de los beneficios para los actuales pensionados. Tenemos que revisar qué sucede. Estas son cosas más técnicas, pero en términos de financiamiento, si tú vas liberando recursos del pilar solidario con la nueva fórmula, ¿esos se van a redestinar? ¿Vamos a aumentar la cobertura del pilar solidario? Porque lo que yo no podría entender es que aquí nos estemos ahorrando recursos del pilar solidario, es decir, los que se destinan para las pensiones de los más vulnerables, vamos disminuyendo lo que destinamos como país. Te estoy poniendo solo algunos de los planteamientos. Entonces, eso requiere sentarnos a trabajar. Nosotros ya constituimos nuestro equipo técnico como oposición. Yo me alegro de la voluntad de diálogo que tiene la ministra Saldívar, siempre lo destaco. ¿Ha habido un cambio ahí? Por supuesto, y eso facilita mucho tratar este tema. Pero no creemos polémicas artificiales. Aquí todos queremos hacer una buena reforma, queremos aumentar además los ingresos que tienen nuestros pensionados y aprovechar esta oportunidad. Con celeridad. ¿Y los 30 días entonces le parecen suficientes? Eso es para iniciar una discusión, pero vamos a partir sesiones de audiencia y yo creo que están bastante claras las áreas en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Esto tiene que ver con cómo se fortalece el ente público, cuáles son sus funciones, sus tareas, hasta dónde llegan, todo el capítulo de regulación de la actual industria de las AFP, con todos los cuestionamientos que tiene, que va a seguir hoy día administrando ese 10%, y en la utilización del 6% adicional, hay toda una discusión que tiene que ver con, claro, la parte que se destina a un esfuerzo individual, a beneficios individuales, y cuánto es parte del reparto. Esos son los tres temas que tenemos que abordar. ¿No hay una cuota de obstruccionismo, como han acusado algunos desde el oficialismo, de parte de la oposición para avanzar en la agenda legislativa? ¿Sabes que en eso se equivoca el ministro Ward? Se equivoca el gobierno cuando dice que no tenemos disposición. Al contrario, en esto todos entendemos que la gente nos está mirando, pero digámoslo con claridad, aquí el gobierno primero tiene que arreglar sus problemas. Es la coalición de gobierno la que tiene dos posturas frente a muchas cosas. Y yo valoro a aquellos que entienden que hoy día el programa inicial que tenían ya quedó desfasado, que la ciudadanía nos pide otra cosa. Si no, miremos los enredos y las discusiones que tienen entre la UDI y RN. Entonces, yo diría, ahí hay una tarea para el gobierno y felicitaciones a quienes en esto entienden que tenemos que superar una lógica que es gobierno-oposición para entender que aquí tenemos que responder a la ciudadanía. Senadora Carolina Goich, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Gracias. Muy bien, buenas noches.